Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. En cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros lo que mande a las iglesias de Galacia, que los primeros días de la semana cada uno de vosotros deposite lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas precisamente cuando llegue yo. Cuando me encuentre ahí enviaré con cartas a los que hayáis considerado dignos para que lleven a Jerusalén vuestra generosidad, y si conviene que vaya yo también, irán conmigo. Llegaré donde vosotros después de haber atravesado Macedonia, pues he pensado pasar por ahí. Tal vez pase algún tiempo entre vosotros, es posible que incluso el invierno, así podréis prepararme lo que necesite llevar a donde vaya. Además, no quiero veros ahora solo de paso. Espero estar algún día entre vosotros, si así lo permite el Señor. Corintios 16 del 1 al 7. Esto es Pablo yendo a Corintios. Bienvenidos al episodio 500. Perdón, siempre pasa esto. Hay otras cosas que estoy haciendo también. Y al episodio 514. Algo decía que era 514 también. Entonces estamos leyendo el libro Meditaciones de Marco Aurelio, que se puede encontrar este libro en www.alejandria.com. Y nada, entonces revisen ese libro, vengan a la página 80 en el libro 10 y acompáñenme con esta lectura. Ya estamos acabando el libro, nos faltan 20 páginas nada más. Y claro, aprendemos muchas cosas de Marco Aurelio. Y nada, los de TikTok también voy a estar compartiendo ahí pasajes para que vengan a ver para escuchar el podcast de Spotify. En YouTube también se ha sincronizado el RSS para que se divulgue ahí también. Pero bien, entonces empecemos ahora con el libro número 10 y dice así, ¿no? 1. Proposición 1. ¿Serás algún día, alma mía, buena, sencilla, única, desnuda, más patente que el cuerpo que te circunda? ¿Probarás algún día la disposición que te incita a amar y querer? ¿Serás algún día colmada? ¿Te hallarás sin necesidad, sin echar nada de menos, sin ambicionar nada, ni animado ni inanimado, para disfrute de tus placeres, sin desear ni siquiera un plazo de tiempo en el transcurso del cual prolongues tu diversión, ni tampoco un lugar, una región, un aire más apacible, ni una buena armonía entre los hombres? ¿Te conformarás con tu presente disposición? ¿Estarás satisfecha con todas tus circunstancias presentes? ¿Te convencerás a ti misma de que todo te va bien y te sobreviene enviado por los dioses? Asimismo, ¿de qué te será favorable todo? A ellos les es grato, y cuanto tienen intención de conceder para salvaguardar al ser perfecto, bueno, justo y bueno, que todo lo genera, que contiene, circunda y abarca todo lo que una vez disuelve, generará otras cosas semejantes. ¿Serás tú algún día tal que puedas convivir como ciudadano con los dioses y con los hombres hasta el extremo de no hacerles ninguna censura ni ser condenado por ellos?
Observa atentamente qué declama tu naturaleza, en la convicción de que solo ella te gobierna. A continuación, ponlo en práctica y acéptalo. Si es que no va en detrimento de tu naturaleza, en tanto que ser vivo, seguidamente debes observar qué reclama tu naturaleza, en tanto que ser vivo, y de todo eso debes apropiarte, a no ser que vaya en detrimento de tu naturaleza, en tanto que ser racional, y lo racional es como consecuencia inmediatamente sociable. Sírvete pues de esas reglas y no te preocupes de más. 3. Tanto lo que acontece o bien acontece de tal modo que estás capacitado por naturaleza para soportarlo, o bien te hallas sin dotes naturales para soportarlo. Si pues te acontece algo que por naturaleza puedes soportar, no te molestes, al contrario, ya que tienes dotes naturales, sopórtalo. Pero si te acontece algo que no puedes por naturaleza soportar, tampoco te molestes, pues antes te consumirá. Sin embargo, ten presente que tienes dotes naturales para soportar todo aquello acerca de lo cual depende tu opinión. Hacerlo para soportar todo aquello acerca de lo cual depende tu opinión, hacerlo soportable y tolerable, en la idea de que es interesante para ti y te conviene obrar así. Si tiene un desliz, instrúyele benévolamente, indícale su negligencia. Mas si eres incapaz, recrimínate a ti mismo, o ni siquiera a ti mismo puedes hacer eso. Esto acá voy a detenerme un rato, vamos a reflexionar acá. Dice, estamos en la proposición 4. Dice lo siguiente: si tiene un desliz una persona, instrúyele benévolamente, o sea, amablemente, sabiamente, con trato. Luego indícale su negligencia. Luego dice, mas si eres incapaz, o sea, no puedes hacer eso, sea ya porque tú no lo haces o porque no lo veas mal o te da vergüenza, reparo, recrimínate a ti mismo, o sea, dite a ti mismo, corrígete a ti mismo, recrimínate. ¿Por qué no puedes hacer esto? ¿Por qué no puedes corregir? ¿Por qué? Recrimínate a ti mismo. Y luego sigue diciendo, o ni siquiera a ti mismo has podido hacer esto. Entonces nos da una duplicidad de conciencia. Conciencia de conciencia de instruir a la otra persona, pero también hay una conciencia interior de instruirnos a nosotros mismos. Entonces hay dos niveles, dos capas de la conciencia en el caso de la corrección de una negligencia que podamos tener, un desliz, como él dice, desliz. Esto es muy interesante, muy interesante. Luego pasamos a las 5. Cualquier cosa que te acontezca desde la eternidad estaba preestablecida para ti. O sea, cualquier cosa que te acontezca estaba ya prefijo, determinado para ti. Y la concatenación de causas ha entrelazado desde siempre tu subsistencia en este acontecimiento. Ya, acá habla de un futuro determinista. O sea, está hablando de este determinismo puro y duro en la vida del ser humano. Luego dice, pero claro, el punto acá está que cuando viene el Señor Jesucristo agrega el concepto de indeterminación en la tierra. Y esto era algo que muchos romanos o muchos filósofos en general no concebían como algo, no algo posible, sino algo que podía brindarse de esa forma. Y claro, Marco Aurelio también, mensajes antes, decía también lo mismo, ¿no? Que los dioses actuaban a favor de esa persona que se enfocaba en el bien común, en el bien colectivo. Y claro, pero este bien colectivo ya estaría determinado por la eternidad, desde la eternidad. Ese es en un grado. En un grado mucho más profundo y mucho más filosófico, la eternidad es la cual, en la que el presente siempre se posiciona en el tiempo vivido, ¿no? Entonces tu presente que estás viviendo ahora, tal vez hace 2 días, 3 días o ayer,
estás escuchando esto, es el único presente en cuanto a eternidad ya prefija. Y hace 1800 años un hombre que está leyendo un libro de su presente ya está determinado en cuanto a presencia ya fija. O Marco Aurelio, cuando estaba escribiendo este libro, su temporalidad, su determinación, su vida estaba determinada en cuanto a la eternidad ya estaba prefija. La eternidad ya estaba dominando, ya estaba en vivencia, del cual el hombre se ha puesto a actuar en el mundo. Y por eso estamos leyendo ahora, más de 1800 años, el libro de Marco Aurelio. Porque la eternidad ya está determinada en cuanto el hombre vive su presente. Eso es lo profundo de acá, eso es lo extremadamente metafísico que podemos encontrar en el pensamiento helenístico, el pensamiento griego, en cualquier pensamiento. Esta teoría se llama el presencialismo. Lo pueden buscar, es muy interesante, pero lo que está diciendo Marco Aurelio es muy muy profundo, porque está diciendo cualquier cosa que te acontezca desde la eternidad. El concepto de eternidad ya es algo grandioso en sí mismo. Luego dice, estaba preestablecida para ti. Igual podemos asociarlo con Leibniz, podemos asociarlo con mucho. Luego dice, y la concatenación, o sea, la encadenación de causas, o la circunstancia, bueno, claro, o esta concadenación es este tipo de es la cadena, ¿no? Pero es algo mucho más determinado, en lo cual una cadena se agarra con otra, pero no tiene un orden fijo, sino que siempre se agarra. Y esta concadenación de causas, cuando agrega el término de causas, ya pone un tipo de determinismo prefijado, causístico, ha entrelazado desde siempre tu subsistencia. Habla a nivel de ser vivo con este acontecimiento. Entonces, imagínate que los acontecimientos son generaciones. Hay un acontecimiento donde aparece la tecnología, hay un acontecimiento donde aparece la industrialización, hay un acontecimiento donde aparece la primera máquina de escribir, hay un acontecimiento donde van a existir carros voladores, hay un acontecimiento donde va a haber muchas cosas. Entonces, este acontecimiento subsiste en cuanto el hombre vive el presente, en tanto que la presencia se manifiesta desde la eternidad. Esto es completamente hermoso. Pero bien, vamos a continuar leyendo. Estamos en la proposición número 6. Existen átomos, bueno, no dice existen, dice existan átomos o naturaleza. Admítase de entrada que soy parte del conjunto universal que gobierna la naturaleza. Luego que tengo cierto parentesco con las partes que son de mi mismo género, porque teniendo esto presente, en tanto que soy parte, no me contrariaré con nada de lo que es asignado por el conjunto universal, porque nada tiene que no convenga a sí mismo, dado que todas las naturalezas tienen esto en común, y sin embargo la naturaleza del mundo se ha arrogado el privilegio de ser obligada por ninguna causa externa a generar nada que a sí misma perjudique. Ya claro, está diciendo acá, la naturaleza es tan perfecta y equilibrada que mantiene todo en orden en cuanto que le favorece todo ese orden. Luego dice, precisamente teniendo esto presente, a saber que soy parte de un conjunto universal de tales características, acogeré gustoso todo suceso, y en la medida en que tengo cierto parentesco con las partes de mi misma condición, nada contrario a la comunidad ejecutaré, sino que más bien a mi objetivo tenderé hacia mis semejantes, y hacia lo que es provechoso a la comunidad encaminaré todos mis esfuerzos, absteniéndome de lo contrario. Y así se cumplen estas premisas. Forzosamente mi vida tendrá un curso feliz, del mismo modo que también tú concebirías próspera la vida de un ciudadano que transcurriese entre actividades útiles a los ciudadanos y que aceptase gustosamente el cometido que la ciudad le asigne.
7. Es absolutamente necesario que se destruyan las partes del conjunto universal, cuantas por naturaleza incluye el mundo. Pero entiéndase esto en sentido de alterarse, entre comillas. Y si por naturaleza fuera un mal, esta necesidad para aquellas partes no discurriría bien el conjunto universal, dado que sus partes tenderían a alterarse y estarían dispuestas de diversas maneras a ser destruidas. Porque ¿acaso la naturaleza por sí misma trató de dañar a sus propias partes, dejándolas expuestas a caer en el mal e inclinadas necesariamente a hacer el mal? ¿O bien le ha surgido así sin darse cuenta? Ni una ni otra cosa merecen crédito, pero si alguien que partiera precisamente de la naturaleza explicara estas cosas a tenor de la constitución natural, sería ridículo que manifestara que las partes del conjunto universal han nacido a la vez para transformarse, y al mismo tiempo se sorprenderá como de un accidente contrario a la naturaleza, o bien se irritaría de ello, sobre todo como cuando la disolución se produce con vistas a la liberación de los elementos constitutivos de cada ser, pues o bien se trata de una dispersión de elementos a partir de las cuales fue compuesto, o bien es una vuelta de lo que es sólido en tierra, de lo que es hálito vital en aire, de modo que estos elementos pueden ser reasumidos en la razón del conjunto universal, tanto si periódicamente se da la confragación en él, como si se renueva con cambios sempiternos. Y no te imagines los elementos sólidos y volátiles como existentes desde una primera generación, porque todos estos alcanzaron el flujo ayer o anteayer gracias a los alimentos y a la respiración del aire. En consecuencia se transforma aquello que se adquirió, no lo que la madre dio a luz. Suponte también que aquello te vincula y no te imagines los elementos sólidos y volátiles como existentes desde una primera generación, porque todos estos alcanzaron el flujo ayer o antes de ayer gracias a los alimentos y a la respiración del aire. En consecuencia se transforma aquello que se adquirió, no lo que la madre dio a luz. Suponte también que aquello te vincula en exceso a tu individualidad en absoluto. Pienso, se contradice con lo que acabo de decir. Bien, esto es muy interesante porque está diciendo nada está fuera de la unidad del orden universal, en cuanto que la naturaleza les propia sus compuestos y sigue estos compuestos separándose o juntándose dentro de este orden del universo, pero dice este orden universal. Bien. Y claro, hace la analogía de cómo la individualidad, por más que piense que está separada, está unida en tanto que está separada de otras individualidades, en tanto que ya prefija otras individualidades, reconoce que hay otras individualidades, en tanto que ella es una misma individualidad. Esto es lo interesante. ¿Cómo hago el conjunto de los conjuntos de Russell, ¿no? Russell decía, imagina un conjunto que no pertenece a ningún conjunto, ya. Y ahora crea un conjunto más grande en el cual estén todos los conjuntos. Y ese conjunto que no pertenece a ningún conjunto termina estando en ese conjunto más grande, ¿no? y claro, es una precisión bastante interesante. Es un quiebre no del sentido, es un quiebre de la lógica, pero no del sentido, porque el sentido en cuanto tal sí entiende las cosas que no tienen lógica, y hay cosas que por lógica se entienden, y claramente hay una ruptura en cuanto que la lógica también pierde su sentido de simpleza, ¿no? Y es bastante interesante, ¿no? Pero en este sentido,
la parte del sentido, como la dije a Husserl, hemos leído a Husserl también, el otro mes, el otro año, y básicamente era esto, ¿no? Husserl era alguien muy interesante. Claro, toda la fenomenología trataba de explicar fenómenos mentales que no se podían explicar a nivel del funcionalismo o a nivel fisiológico, ¿no? Y había una discusión en su tiempo con este grupo bueno, no son grupos, son esta tendencia del pensamiento, el psicologismo. El psicologismo antes no se llamaba psicología, se denominaba psicologismo a todo proceso mental. Todo proceso mental es psicologismo. Entonces Husserl ahí separa, no estás mal, amigo. Psicologismo, hay dentro de este psicologismo procesos mentales que no tienen explicación por medio del funcionalismo o por medio de una explicación científica o demostrable, porque ahí también se cuestionaba un poco la ciencia, ¿no? Porque la ciencia te dice que todo conocimiento tiene que ser, para que sea verdadero, tiene que ser demostrable y replicable. Entonces, conocimientos que no se replican o no se comprueban dejan de llamarse conocimientos verdaderos. Entonces Husserl dice, no, es un conocimiento al fin y al cabo, entonces tiene que ser como, tiene que existir de algún modo, no podemos negar este tipo de conocimiento. Entonces ahí pone de nuevo la fenomenología y se desarrolla todo un pensamiento desde este aspecto, ¿no? Bien, entonces nos quedamos en la proposición número 8, ya estamos 21 minutos, podemos leer un poco más, ¿no? 8. Después de asignarte estos nombres, bueno, reservado, veraz, prudente, condescendiente, magnánimo, procura no cambiar nunca de nombre. Esto es muy interesante porque está caracterizando una persona y es como un nombre. Marco bueno, Amanda, Marco bueno, Antonio reservado, Fran veraz. Entonces son nombres ya en cuanto que te reconocen como eso. Pero dice más adelante, procura no cambiar nunca este nombre. Y si perdieras dichos nombres o virtudes, emprende su búsqueda a toda prisa. Esto es muy interesante, ¿no? Porque está diciendo, mira, esto es genial, esto es perfecto. Después de asignarte estos nombres, bueno, reservado, veraz, prudente, condescendiente, magnánimo, procura no cambiar nunca de nombre. Y si perdieras dichos nombres, emprende su búsqueda a toda prisa. Y ten presente que el término prudente, entre comillas pone, pretendía significar en ti la atención para captar cabalmente cada cosa y la ausencia de negligencia. Está prefijando, personificando nombres en personas. La personificación de nombres en personas. Esto puede ser un libro también. Ya debemos escribir como 100 libros más todos estos años. Solo vamos 33. Bueno, textos en sí. Y claramente la personificación de nombres en personas. Porque esto es eso básicamente. Ten presente que el término prudente pretendía significar en ti la atención para captar cabalmente cada cosa y la ausencia de negligencia. El término condescendiente, entre comillas, la voluntaria aceptación de lo que asigna la naturaleza común. Magnánimo, la supremacía de la parte pensante sobre las convulsiones suaves o violentas de la carne, sobre la vanagloria, la muerte y todas las cosas de esta índole. Por tanto, caso de que te mantengas en la posesión de esos nombres, sin anhelar ser llamado con ellos por otros, serás diferente y entrarás en una vida nueva. Ya, acá habla de un cambio de vida en cuanto que esos nombres ya no los buscas, sino que te encarnas y eres. En cuanto que esos nombres se vuelven personalidad, se vuelven tú. Luego dice, porque el continuar siendo todavía tal cual ha sido hasta ahora y en una vida como esta, ser desgarrado y mancillado es demasiado propio de un ser insensato, apegado a la vida y semejante a los gladiadores semidevorados que,
cubiertos de heridas y de sangre mezclado con polvo. A pesar de eso, reclaman ser conservados para el día siguiente, a fin de ser arrojados en el mismo estado a las mismas garras y mordeduras. Embárcate pues en la obtención de estos nombres, de estos pocos nombres, como, repito otra vez: bueno, reservado, veraz, prudente, condescendiente, magnánimo. Embárcate pues en la obtención de estos pocos nombres, y si consigues permanecer en ellos, quédate allí como transportado a unas islas de los bienaventurados. Pero si te das cuenta de que fracasas y no impones tu autoridad, vete con confianza a algún rincón donde consigas dominar, o bien abandona definitivamente la vida, no con despecho, sino con sencillez, libre y modestamente, habiendo hecho al menos esta única cosa en la vida, salir de ella así. Sin embargo, para recordar estos nombres, gran colaboración te proporcionará el recuerdo de los dioses, y también que a ellos no les gusta ser adulados, sino que todos los seres racionales se les asemejen, y que la higuera haga lo propio de la higuera, el perro lo propio del perro, la abeja lo propio de la abeja, el hombre lo propio del hombre. Bien, habla de una jerarquía en cuanto a seres racionales, ¿no? Bueno, no en cuanto a seres racionales, en cuanto a seres vivos que pueden ejercer vivencia en el mundo. Uno está los dioses, que los dioses no quieren ser anulados, solo quieren que seamos como ellos, y propio de la naturaleza es que se asemejen en tanto cual a su propia naturaleza. Entonces por eso la higuera haga lo propio de la higuera, el perro lo propio del perro, la abeja lo propio de la abeja, y el hombre lo propio del hombre, que es básicamente ser hombre, pero llega al punto de hacer, para que no se endereje, imitar un grado de conciencia, un grado de racionalidad mucho más elevada, que es esta de los dioses, ¿no? Que para ser hombres para ser hombres en general, tenemos que reencarnar estos nombres: ser bueno, reservado, veraz, prudente, condescendiente, magnánimo, y imitar luego a los dioses. Bien, estamos en el minuto 27, y claro, ya podemos leer un poco más, ¿no? Pero voy a tomarme unos 5 minutos. Para ustedes va a ser solo uno, así que nos vemos en un segundo. Bien, entonces continuando 9. La farsa, la guerra, el temor, la estupidez, la esclavitud irán borrando día a día aquellos principios sagrados que tú, hombre estudioso de la naturaleza, te imaginas y acatas. Preciso es que no lo mires y hagas de tal modo. Ok, hay que resaltar esto: la farsa, la guerra, el engaño, la estupidez, la esclavitud, son lo opuesto. Entonces luego, preciso es que todo lo mires y hagas de tal modo que simultáneamente cumplas lo que es dificultoso y a la vez pongas en práctica lo teórico, y conserves el orgullo procedente del conocimiento de cada cosa, disimulado pero no secreto, porque cuando gozaras de la simplicidad, cuando de la gravedad, cuando del conocimiento de cada cosa, y qué es en esencia, qué puesto ocupa en el mundo, y cuánto tiempo está dispuesto por naturaleza que subsista, y qué elementos la componen, a quienes pueden pertenecer, quienes pueden otorgarla y quitarla. Una pequeña araña se enorgullece de haber cazado una mosca, otro un lebrato, otro una sardina en la red, otro cochinillos, otro osos, y el otro sarmatas. ¿No son todos ellos unos bandidos si examinas atentamente sus principios? Adquiere un método para contemplar
como todas las cosas se transforman unas en otras y sin cesar, aplícate y ejercítate en este punto particular, porque nada es tanto apto para infundir magnanimidad, se ha despojado de su cuerpo y después de concluir que cuanto antes deberá abandonar todas estas cosas y alejarse de los hombres, se entrega enteramente a la justicia en las actividades que dependen de él y a la naturaleza del conjunto universal de los demás sucesos, y qué se dirá de él, o qué se imaginará, o qué se hará contra él. No se le ocurre pensar conformarse con estas dos cosas, hacer con rectitud lo que actualmente le ocupa y amar la parte que ahora se le asigna, renunciando a toda actividad de afán, y no quiere otra cosa que no sea cumplir con rectitud según la ley y seguir a Dios, que marchar por el recto camino. 12. ¿Qué necesidad de recelos cuando te es posible examinar qué debes hacer? Y caso de que lo veas en su conjunto, camina por esta senda benévolamente y sin volver la mirada atrás, mas en caso contrario detente y recurre a los mejores consejeros, y en el caso de que otras diversas trabas obstaculicen la misión a la que te encaminas, sigue adelante según los recursos de tu alcance, teniendo muy presente en tus cálculos lo que te parece justo, porque lo mejor es alcanzar este objetivo, dado que apartarse de él es ciertamente fracaso. Tranquilo, a la vez que resuelto, alegre a la par que consistente, es el hombre que en todo sigue la razón. 13. Tan pronto como despiertes de tu sueño, pregúntate, ¿te importará que otro te reproche acciones justas y buenas? ¿Te importará que otro te reproche acciones justas y buenas? No te importará. Afirma, no te importará. Tienes olvidado como esos que alardean con alabanzas y censuras, a otros se comportan en la cama y en la mesa, qué cosas hacen, que evitan, que persiguen, que roban, que arrebatan, no con sus manos y pies, sino con la parte más valiosa de su ser, la del que nace, siempre que se quiera, confianza, pudor, verdad, ley y una buena divinidad. 14. A la naturaleza de todo lo da y lo recobra, dice el hombre educado y respetuoso: dame lo que quieras, recobra lo que quieras. Y esto lo dice no envalentonado, sino únicamente por sumisión y benevolencia con ella. Poco es lo que te queda, vive como en un monte, pues nada importa de allí o aquí. Caso de que no por todas partes viva uno en el mundo como en su ciudad. Vean, estudian los hombres a hombre que vive de verdad en consonancia con la naturaleza. Si no te soportan, que te maten, porque si mejor es morir que vivir así. No sigas discutiendo. 16. Ya se acerca de qué tipo de cualidades debe reunir el hombre bueno, si no trata de serlo. Imagínate sin cesar la eternidad en su conjunto y a la sustancia, y que todas las cosas en particular son respecto a la sustancia como un grado de higo, y respecto al tiempo como un giro de trépano. Acá me voy a quedar a analizar un poco, voy a investigar estos dos términos, vuelvo en un segundo. Aquí es bastante profundo lo que ha dicho Marco Aurelio. Mira, escucha. Imagínate sin cesar la eternidad en su conjunto y la sustancia, y que todas las cosas en particular son respecto a la sustancia como un grano de un higo. O sea, si ves los granos de un higo, o sea, si ves un higo a la mitad, lo cortas a la mitad, ves que hay muchas semillas, pequeñas todas ellas, pero que a la vez contienen una magnitud de plantas de higo que es una metáfora de el inicio y el fin. El inicio y el fin es muy interesante. Y no solo ahí, no, bueno, eso ya es bastante interesante, porque en tradiciones mucho más autóctonas se ve que el higo es como la vida, es la vida misma.
por ese sentido, ¿no? Porque es la unidad en tanto que contiene su origen y que la convierte en multitud y luego en unidad. Y vuelve, es como es algo cíclico, pero muy marcado porque digo, tiene muchas semillas dentro suyo. En un solo higo, es fascinante. Lo segundo dice, que es mucho más interesante, y que todo libro es toda la vida es muy interesante, pero esta parte es también interesante, dice, y que todas las cosas en particular son respecto a la sustancia como un grano de higo, y respecto al tiempo, como un giro de trépano. ¿Qué es un trépano? Un giro de trépano es un instrumento de perforación de metales o de rocas o de huesos. Entonces, si ven un trépano, es como una rotación para adentro y para afuera que va rompiendo rocas, ¿no? Entonces el trépano tricono, que se le conoce a las máquinas de excavación, de excavación, es como círculos que van rodando y van haciendo hueco, ¿no? Y se chocan unos con otros. Entonces este trépano, en este caso de trícono, trépano trícono, hay también trépanos egipcios, hay trépanos egipcios también que estaba investigando, que estoy viendo ahorita, que tienen esta misma composición, ¿no? Estos trépanos son muy, muy interesantes, pero podemos el giro de trépano, no dice el trépano en sí mismo como instrumento, dice el giro. Entonces el giro es algo que regresa y vuelve, o sea, va al interior y al exterior. Pero en este trépano trícono, que realmente no existía en el tiempo de Marco Aurelio, ¿no? Vemos algo muy interesante. Y trépanos antiguos también, que se pueden encontrar, son como partes redondeadas que tienen puntas, y estos muestran algo interesante, ¿no? Porque acá no habla del trépano en sí mismo como instrumento, habla del giro del trépano, que es derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, o sea, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Y lo mismo ocurre en estos trépanos de trícono, se ve mucho mejor, donde primero entra profundo y sale al exterior, y así con las tres puntas. Entonces, ¿qué quiere decir Marco Aurelio? El tiempo es como este retorno al mismo punto, y como retorno al mismo punto, el tiempo siempre se mantiene en presencia del que, en presencia en el momento en el que se vive, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Porque habla de un presencialismo del tiempo, ¿no? Vuelve al inicio, gira, regresa, gira, regresa, gira, regresa, gira, regresa. Y hay un estudio sobre nuestra percepción del tiempo. Nosotros científicamente solo percibimos el tiempo 3 segundos y luego construimos una narrativa en nuestro interior inconsciente, donde ya decimos pasado, presente, futuro, soy y demás, pero presenciamos el tiempo en su forma pura solo 3 segundos al ser humano en la percepción. Y claro, esto depende de la práctica de meditación, mindfulness y diferentes prácticas y condiciones de conciencia, pero el punto está en que el tiempo es como este giro de trépano, ¿no? Que realmente es en cuanto se percibe, y fue en cuanto dejó de percibirse o dejó de vivirse el presente. Hay una reflexión muy profunda acá. Me gustaría quedarme acá
por ahora y volvemos al día de mañana, ¿sí? Entonces nos vemos el día de mañana, cuídense todos, un fuerte abrazo, conozcanse a sí mismos, tengan mucha fe, tengan muchas, sean felices, sonríen por favor y sean conscientes. Hasta el día de mañana, cuídense todos.